En los negocios, el mismo talento que te hace millonario puede destruir tu vida. Mark Rich lo aprendió en carne propia. Él negociaba con dictaduras, democracias, países en quiebra. Donde el mundo veía crisis, él veía oportunidades. Pero su ambición no tenía límites. Y el costo que pagó fue en su reputación, en su libertad y en su legado. En este episodio vas a aprender a pensar como él, a leer conflictos, a encontrar oportunidades en el caos, pero sobre todo a entender hasta dónde vale la pena llegar antes de cruzar una línea de la cual ya no existe un retorno. Esta es la historia de Mark Rich, el rey del petróleo, que terminó pagando el precio de creerse intocable. El año es 1954. Mark Rich pisa las oficinas de una de las empresas más importantes del mundo, Philip Brothers, que es una de las empresas comerciantes de materias primas líderes en la industria. Sus sentimientos son agridulces al principio. En Philip Brothers reina la meritocracia. Y si Mark Rich quiere aprender del negocio, tiene que empezar en la sala de correos. Entiéndase, correo físico. Al poco tiempo, sin embargo, entendió por qué estaba ahí. Desde la sala de correos veía pasar información de todo el mundo y aprendió a leer el pulso del mercado antes que muchos analistas. Y aquí hago una pausa para explicarte algo. Quiero que visualices la escena. Esta sala donde llegaba todo el correo y salía todo el correo de la empresa, que era la manera en cómo se hacían los deals en aquella época, tenía muchos otros colaboradores. Esos colaboradores no tenían visión. A ellos no les interesaba nada lo que estaba pasando. En cambio, él, a pesar de ser un empleado súper junior, él revisaba toda esta documentación y los datos, las órdenes de compra, y él empezó a entender cómo funcionaba el comercio en el mundo. Regresamos a la historia. Mientras sus compañeros estaban viendo a qué hora terminaba su turno para irse a su casa, Mark Rich salía y se iba a los muelles y platicaba con comerciantes y él quería aprender y aprender y aprender. Algo que me fascina de estas historias es pensar que la gente que eventualmente llega a ser extraordinariamente influyente, importante, exitosa, la palabra que te guste, de niños tenían estos elementos de su personalidad, de curiosidad, de hambre, de querer aprender, crecer, preguntar. Esto me fascina, me fascina. En 2 años aprendió mucho más que si hubiera estudiado una carrera universitaria enfocado en comercio internacional. Y sobre todo, Mark estaba fascinado con el mundo de las materias primas. Absolutamente todo necesita de metales, recursos, el celular que utilizas, las pantallas que utilizas para ver este video, todo requiere de estas materias primas. Todo lo que había aprendido servía en teoría. Lo que Mark buscaba era el momento que lo obligara a demostrarlo. Y ese momento estaba a punto de aparecer. Pregúntale a cualquier comerciante de materias primas cuál es el verdadero sueño profesional. Y no te va a decir comprar barato y vender caro. Eso te lo dicen los comunes y los mediocres, pero no alguien que quiere dominar una industria. El sueño es crear un mercado, descubrir una materia prima que casi nadie consume hoy y abrirle la puerta al mundo y tú tomar una posición dominante en eso. Para eso necesitas algo que pocos tienen, ver antes que los demás qué recurso va a ser clave en el futuro. Con tan solo 20 años, Mark comenzó a tener una fijación en el mercurio, un metal que antes solo se utilizaba para termómetros, detonadores de explosivos y baterías. Entiéndase, tenía una demanda muy baja. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría, se dio cuenta de una tendencia. Todas las potencias mundiales querían aumentar su poder militar, crecían sus arsenales. Para hacerlo, necesitarían de mercurio para encender sus intercomunicadores, para detonar los explosivos, etc. Así que Mark unió los puntos, frase de Steve Jobs, encontró una minera española que vendía mercurio y compró en grandes cantidades y a precios muy competitivos. De pronto, el recurso que compró había aumentado su precio en un 50% después de que el presidente de Estados Unidos, el respetable general Eisenhower, comenzó un programa para aumentar el gasto militar en el país. Mark pasó de ser estudiante estrella a convertirse en un rockstar dentro de los pasillos de esta gran firma de trading Philip Brothers. Le generó muchísimas ganancias a la compañía y abrió un nuevo mercado. Ese movimiento dejó claro algo simple. No solo entendía la industria, sabía trazar un plan y ejecutarlo. En Philip Brothers sabían que este muchacho podía recibir responsabilidades más grandes que la que sus compañeros. Y aquí Mark aprendió algo que marcaría el resto de su carrera. El arte de ir a un país en crisis y ofrecerles un trato que le haría dinero a todos los involucrados. Ahora que te cuente esto,
quiero que visualices la escena. Quiero que tú te conviertas en Mark Rich y te imagines que estás haciendo estos viajes. Hagamos un énfasis en la palabra crisis, porque su siguiente parada sería Cuba. Cuba posterior a la Revolución Cubana. Philip Brothers tenía excelentes relaciones de negocio con el régimen de Batista, entiéndase, el dictador que dominaba Cuba antes de Fidel Castro. Pero con la victoria de la revolución había mucho en juego. Muchísimas de las empresas norteamericanas se salieron. Es más, si viste El Padrino, se ve todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, la nacionalización de las industrias trajo inestabilidad al libre mercado. Si querían seguir operando en la isla, necesitaban a alguien capaz de moverse en medio de esa inestabilidad. ¿Y en dónde apostó sus fichas Philip Brothers? En un joven, en un niño llamado Mark Rich. Tenía 24 años cuando toma un vuelo y aterriza en Cuba y empieza a hacer deals con todos los líderes de este gobierno comunista y empieza a encontrar la manera y resolver los evidentísimos problemas logísticos para hacer este comercio de mercancías. O sea, es que es una locura esto. Es por esto que ofreció inyectarle dinero a la minería de pirita. Volvemos otra vez a detectar estas oportunidades muy específicas. Así los cubanos podrían continuar con su industria mientras Philip Brothers recuperaba su inversión inicial. El acuerdo funcionaba para ambos lados, hasta que Estados Unidos impuso el bloqueo económico contra Cuba. Pero mientras muchas compañías se retiraban, Mark siguió haciendo negocios con el régimen. Aquí es donde empiezas a ver esta parte de su personalidad extraordinariamente controvertida que lo llevaría al éxito, pero que también le crearía unos problemas muy complicados. Mark estaba en un excelente momento de su carrera. Viajaba de país en país cerrando acuerdos y a los 30 años lo nombraron director de la oficina de Philip Brothers en Madrid. Imagínate estas épocas en los años 60, vivir en Madrid, ser uno de los traders importantes del mundo, ha de haber sido increíble. Aquí podremos ver otra tendencia en su carrera, su pragmatismo extremo, al punto que sería muy controvertido. Para este momento, España estaba bajo el régimen de Francisco Franco, que fue un gobierno fascista que cerró filas con la Alemania nazi, que al final no se involucró en la guerra, pero sí, pero no. Un tema muy complicado y muy debatible al día de hoy. España seguía bajo la dictadura de Franco, el mismo tipo de régimen del que la familia de Rich había tenido que huir 2 décadas antes de Europa. Es algo muy loco. Pero para él, la política no era un freno. Su atención estaba en otra parte: cerrar deals, cerrar acuerdos de negocio y escalar la capacidad de generar estas oportunidades, sin importar quién estuviera del otro lado. Mark no pensó en las implicaciones políticas y morales. Lo único que pensó fue, ¿esto podría avanzar mi carrera? En Madrid, Mark continuó con la cultura de la meritocracia que aprendió desde sus primeros años. Así como aprendimos en el episodio de Jorge Paulo Lemann, que si no lo has escuchado, regresa a escucharlo, a él no le importaba si tú venías de una buena universidad. Solo quería gente que estuviese dispuesta a trabajar duro y viajar para llevar a la compañía hacia adelante. Para los años 60, Mark Rich ya había triunfado. Era uno de los comerciantes de materias primas más importantes del mundo. Era respetado tanto por capitalistas como por comunistas como por socialistas y tenía a todo un equipo hiperdisciplinado y high performance bajo su mando. Además, el comercio estaba en auge, sobre todo por una década de avances tecnológicos que culminaron en la llegada del hombre a la luna en 1969. Rich estaba en la cima, pero aún no había llegado el negocio que lo cambiaría todo. Lo que venía ahora era el petróleo. En un mundo tan dividido como este, los eventos políticos y las diferencias ideológicas crean conflictos año con año. Cuando una nación cierra filas con sus aliados, la economía y el comercio se ven afectados. Pero si la historia de Mark Rich nos puede enseñar algo, es que al final del día, el dinero es lo que mueve al mundo. Todos los países requieren de una cantidad extraordinaria de recursos naturales, independientemente de si se pueden extraer o no dentro de esa región. Antes de Mark, el mundo era diferente. El comercio del petróleo estaba en manos de las 7 hermanas, es decir, las 7 compañías petroleras más grandes del mundo. ¿Por qué se llaman las 7 hermanas? Porque estas empresas emanaron de lo que el gobierno de Estados Unidos destruyó, de lo que fue la empresa más poderosa del mundo, Standard Oil, de John D. Rockefeller. La explotación en países del Medio Oriente llevó a la nacionalización de las industrias y a la necesidad de comercializar petróleo de manera libre, sin necesidad de depender de estas grandes corporaciones petroleras que te acabo de describir. El mundo caminaba hacia un modelo globalizado, pero lo hacía de manera muy lenta. Para que se entienda,
¿Cómo era el mercado de petróleo en aquella época? Los contratos eran solo de largo plazo y el precio era fijo. Es decir, no era un libre mercado. Si tú eras un país que necesitabas petróleo y no producías petróleo, lo que hacías es que te sentabas con alguna de estas grandes corporaciones y firmabas un contrato que podía ser un contrato de 5 años en donde tenías un precio fijo por este energético. Mark encontró una oportunidad extraordinaria que cambiaría la historia del mundo. Mark tenía las ideas claras. Si los productores de petróleo querían romper las cadenas de estas 7 empresas superpoderosas que dominaban oligopolizadamente el mercado, tenían que negociar con comerciantes privados, es decir, tenían que negociar con gente como él. Sin embargo, para crear este nuevo mercado, Mark estaba yendo en contra de la filosofía de Philip Brothers. Fíjate qué poderosa frase tenía esta empresa. Es mejor dormir bien que comer bien. ¿Qué significa esto? Ellos tenían una política de exposición al riesgo muy tradicional, muy mesurada. Oye, eso es muy riesgoso. No nos metemos en ese negocio. Evitar riesgos innecesarios era mejor que revolucionar el comercio. De entrada, Philip Brothers ya era extraordinariamente exitoso. Los fundadores no tenían una necesidad de tomar riesgos innecesarios. Y aquí es donde Mark tendría diferencias irreconciliables con la compañía que le había enseñado todo. Él era un hombre que tomaba riesgos y no pedía permiso. Veía tendencias y actuaba como nunca nadie lo había hecho antes que él. La tarea no sería fácil, pues tenía que resolver un par de problemas. Primero, necesitaba encontrar compradores. Eso podría tenerlo bajo control. Lo difícil sería asegurar la entrega del producto. Recordemos la filosofía de Carlos Ghosn, otro de los episodios del podcast, que si no lo has escuchado, es una historia muy interesante. La estrategia es el 5% del camino. La ejecución es el otro 95%. Y aquí es cuando Mark se alía con un personaje brillante. Todos los seres brillantes sobre la faz de la Tierra tienen un ojo muy entrenado para encontrar talento extraordinario. Ese es un skill que está presente en todas las historias de la gente hiperexitosa. Y Mark no sería la excepción. Él tenía un compañero de trabajo que se llamaba Pinky Green. Y Mark se dio cuenta que era una persona extraordinariamente inteligente y dijo, Pinky, vamos a asociarnos y vamos a crear un proyecto juntos. Los primeros negocios de los dos socios iniciaron modestamente, generando ganancias en aquella época de $60,000, bastante buenas. Sin embargo, el conservadurismo de Philip Brothers creó fricciones con Mark. Comercializar petróleo sería hacer negocios con países del Medio Oriente, muchos de los cuales estaban en malas relaciones con los Estados Unidos y eran países muy inestables. Pero a Mark no le importaba jugar con fuego. De hecho, podríamos decir con certeza que jugar con fuego era su pasión más grande. Él tenía una tolerancia al riesgo y una capacidad para lidiar y hacer negocios con grandes líderes de países muy controvertidos que los separaba del grupo de comerciantes. Fue en 1973 cuando Mark se enteró de una nueva forma de llevar petróleo a España, pero la ruta era polémica y ultra secreta. Se trataba de un oleoducto secreto que conectaba en aquel momento a dos países que estaban y siguen en un histórico conflicto, Irán e Israel. España, bajo el régimen de Franco, no reconocía al Estado de Israel, pero necesitaba petróleo con urgencia. Mark aprovechó esa contradicción, movió cerca de 10 millones de barriles desde Irán, usando la infraestructura israelí, sin que casi nadie lo supiera, para que eventualmente terminaran en España. Algo que entendió Mark de manera muy inteligente es que cuando tú analizas el mundo de los negocios y particularmente el mundo del trading de materias primas, te das cuenta que una cosa son las ideologías políticas y otra cosa es que casi todos hacen negocios con casi todos. Esto es algo muy loco y es muy interesante. De esta manera, Mark Rich también pavimentó el camino para el spot market del petróleo. Esto quiere decir que los compradores ya no necesitaban firmar contratos de largo plazo con compañías petroleras y comprar cantidades extraordinarias que solamente los países podían demandar. Ahora podían comprarlo de manera eficiente en el momento necesario, o en otras palabras, on the spot. Traducción, tú podías comprar una cierta cantidad de barriles de petróleo, ahora podías comprar un buque de petróleo, etc. Antes no se podía hacer eso. Gracias al oleoducto entre Israel e Irán, Mark Rich y Pinky Green pensaron en comprar una cantidad gigantesca de petróleo, algo nunca antes visto en Philip Brothers. Ellos seguían siendo empleados de esta empresa. La idea era comprar los barriles a un precio que eventualmente ellos pensaron que podría crecer. $37.5 millones de la empresa fue lo que se gastaron para comprar 7.5 millones de barriles de petróleo. Era una apuesta descomunal y ellos lo sabían. Philip Brothers no estaba acostumbrado a hacer este tipo de deals. El jefe de Philip Brothers les dio un hasta aquí
y detuvo a sus 2 empleados estrella. Aunque fueran los mejores elementos de la compañía, comenzaban a tomar decisiones demasiado riesgosas. Pero Rich sabía que la situación en el mundo sería más y más inestable. Es decir, Mark decía, está mal la filosofía de la empresa porque cada día va a haber más riesgo. No podemos ser tan aversos al riesgo. Por lo que el precio del petróleo eventualmente sabían que subiría más. Aún así, este era un riesgo que Philip Brothers no estaba dispuesto a tomar. Mark y Pinky fueron obligados a vender su petróleo por una ganancia mínima. Es decir, les dijeron, no puedes especular, no te puedes esperar, véndelo ya. Meses después, se comprobaría que la tesis original que ellos tenían era correcta. La mayoría de los productores de petróleo hicieron un boicot en contra de Estados Unidos en aquella época, por lo que los americanos necesitarían encontrar petróleo a como diera lugar a casi cualquier precio. Mark había comprado sus barriles en $3 cada uno, y si se hubieran esperado unos meses más, hubieran podido venderlos en $11.60. Es decir, en cuestión de meses hubieran triplicado la inversión que habían hecho. Ese episodio dejó claro para Mark que Philip Brothers ya no podía contener el nivel de ambición que él tenía. Por ello, tomó la decisión de retirarse, y cuando se retira, se lleva a su amigo y socio Pinky Green. Ellos eventualmente toman la decisión de salirse de la empresa y crear su propio proyecto. Pero el punto que te quiero dejar a ti, en este momento que me estás escuchando, es, yo creo que la vida, hay momentos en donde te manda señales y te dice, oye, ya no es por donde vas, hay una oportunidad más grande. Y yo creo que en la vida a veces llega un tren y se estaciona enfrente de ti. Y ese tren puede ser lo que cambie dramáticamente el resto de tu vida. Este tren se estacionó enfrente de ellos. Y era la oportunidad de crear su propia empresa, su propia firma de trading. Pero el punto que te quiero dejar a ti para que lo reflexiones es, en este momento de tu vida, ¿hay algo en particular en algún aspecto que te esté mandando estos mensajes de aquí ya no es? En tu negocio, en tu trabajo, en tu relación, la relación que tienes con tu propia salud. ¿Hay un tren que se está estacionando enfrente de ti? Maybe. Empezar de cero era un riesgo enorme, pero tenían lo que importaba. Tenían la experiencia, tenían los contactos, tenían el entendimiento del mercado y tenían una ambición monumental. El 2 de abril de 1974, Mark Rich renunció a Philip Brothers. El 3 de abril fundó Mark & Company en Suiza. La sede de la empresa tenía una serie de razones estratégicas. Suiza es un país históricamente neutral y además es un paraíso fiscal. Estas serían las claves de un éxito que duraría una década entera. Pero como un arma de doble filo, sería también la semilla eventual de su caída. Mark Rich creó una compañía exitosa desde su primer año. Sus conexiones con Irán e Israel lo ponían en una excelente posición comercial a nivel global. Sus clientes seguían siendo actores importantes en el mundo como el gobierno de España y algunas empresas norteamericanas. Y aquí hago una pequeña pausa para hacer una reflexión que me parece importantísima. Mark Rich entendió lo que yo siempre insisto en mis contenidos. Él entendía perfecto las necesidades. Él no creó una empresa para tratar de promover algo a ver si le gustaba a alguien. No, él entendía las necesidades concretas de las personas y de los gobiernos y de las empresas y buscaba solucionar esa demanda que no estaba satisfecha. Asimismo, ofrecía a sus clientes una de las mejores ventajas que se pueden tener en el negocio: la confianza. En un mundo donde la economía y el comercio son inestables, Mark era un hombre de palabra. Siempre cumplía su palabra. Muchos de sus deals en esta época ni siquiera se firmaron en papel. Era un handshake deal que siempre cumplía. De hecho, en la historia de Mark hay registros que prueban que cuando llegó a hacer deals que no fueron exitosos y él iba a perder dinero si cumplía su palabra y entregaba las mercancías, siempre entregó las mercancías. Esto es interesantísimo. Mientras Europa necesitaba el oro negro, Mark nadaba en petróleo. Su buena relación con Irán lo mantuvo a flote en tiempos de guerra. Y más adelante, países latinoamericanos como Ecuador también se convirtieron en una buena fuente de este valiosísimo recurso. La neutralidad de Mark Rich daba frutos. En su primer año, Mark Rich & Company generó $28 millones.
3 años después, los ingresos superaban los $200 millones. Y señores, estamos hablando de dinero de los 70s. Al contrario de Philip Brothers, la filosofía de Mark era la de la competencia. Si veían la oportunidad, la tomaban. Además de ser un comerciante visionario, Mark demostró ser un excelente líder. Tomando prestado la cultura meritocrática de Philip Brothers, su compañía se vio marcada por esta mentalidad de high performance y meritocracia extrema, pero también por confiar en comerciantes jóvenes que demostraban tener hambre y ser agresivos en el mundo de los negocios. Es lo mismo que hizo Jorge Paulo Lemann. Trabajó siempre con gente súper joven, súper ambiciosa. Ni Mark Rich ni Jorge Paulo Lemann se fijaban que si tiene una maestría, que si... No. Esta persona es inteligente, tiene hambre, cómo piensa, etc. Se trabajaban jornadas extraordinarias. Lo normal era entrar a las 7 de la mañana y salir a las 11, 12 de la noche todos los días. Pero todos sentían que les pertenecía el producto de su trabajo. Eran un equipo de veras. Mark diseñó un sistema donde cada empleado, desde el trader más top hasta el asistente más junior, recibían acciones o recibían un porcentaje de las ganancias. Eso alineaba los incentivos de forma brutal. Si la firma crecía, ellos también. Mark entró al comercio del petróleo y lo transformó. 10 años antes, el 95% del petróleo del mundo se comercializaba solo dentro de estas 7 empresas petroleras que te comenté. O sea, esto nos ayuda a entender el poder extremo que en su momento tuvo John D. Rockefeller con Standard Oil. Es dificilísimo de comprender. Para este punto, la mitad del petróleo se comercializaba libremente. Es decir, ya Mark había impulsado este mercado, este libre mercado del petróleo, y había cambiado la forma de hacer negocios. Vamos a hacer una pausa aquí para hacer un recap súper breve de cuáles son los skills que le ayudaron a Mark Rich a salir adelante. Porque ahorita viene una parte de la historia bastante controvertida, que es la que le empieza a crear muchos problemas. Entonces, antes de entrar a esa gran parte muy interesante, ¿cuál es el recap? Son 3 o 4 elementos que fueron los que lo ayudaron a crecer rapidísimo y hacerse muy joven, muy exitoso. Primero, la confianza. Este elemento en donde él cumplía su palabra siempre me parece interesantísimo. El hambre extraordinaria que tenía, la forma de hacer equipos y finalmente el entender perfecto las necesidades de sus clientes y resolver. Entonces, no sé en qué etapa de tu vida estás, no sé cuál es tu sueño, pero lo que te quiero decir es que estos 3 o 4 elementos que están presentes en la vida de Mark y que están presentes en la vida de muchas otras personas hiper exitosas son elementos que te pueden ayudar a ti. Reflexiona cómo tú los puedes aplicar en tu historia de vida. Regresamos a la historia. Uno de los mayores skills de Mark fue el saber moverse dentro de territorios y gobiernos muy inestables. Esto se vio como nunca en el año 1979, cuando un grupo de personas que estaban realizando una protesta social muy fuerte en Irán entran por la fuerza a la embajada de los Estados Unidos y toman 90 rehenes. El país más importante de Occidente impuso un bloqueo inmediato de manera comercial contra Irán. Sumado a esto, una revolución islámica llegó a cambiar el status quo y todo apuntaba a que Mark Rich perdería a su mayor aliado comercial, Irán. Sin embargo, en esta ocasión, la neutralidad de Rich brindó frutos. Así como en Cuba, él sabía que el nuevo régimen necesitaría, y esa palabra es muy importante, necesitaría de sus servicios para continuar comercializando el petróleo que ya producían. Esta continuación de sus relaciones significó una victoria diplomática, pero lo que sería una virtud volvería pocos años después para morderlo en la cara. Y aquí entramos en una parte muy fuerte de la historia, porque yo creo que la historia de Mark tiene 2 grandes enseñanzas. La primera es que si tú tienes esta hambre indetenible, no busques minimizarla, canalízala y crécela y aliméntala. Así es como él construyó su imperio. Y la segunda lección es que hay momentos en donde tomar cierto tipo de riesgos no tiene ningún sentido. Y entramos aquí a esta parte. Para ser el hombre más poroso del comercio del petróleo, Mark Rich era un absoluto desconocido. Era una persona súper discreta. Eso cambió en el año de 1981, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso a Mark Rich bajo la lupa. La razón, un presunto esquema de evasión de impuestos.
categorizado por las autoridades como el más grande en la historia de los Estados Unidos. Y no podemos obviar el dato de que Mark, si bien llevaba ya muchos años viviendo en Suiza, era un ciudadano norteamericano. Se le acusaba de ocultar sus ganancias y de evadir impuestos mediante su empresa en Suiza. Los abogados de Mark intentaron llegar a un acuerdo con las fiscalías, que básicamente se traducía en pagar parte del monto y intentar que se cerrara el caso. Pero los fiscales no querían dinero, querían ver a Mark tras las rejas. Entendiendo que se venía una tormenta, Mark se llevó a su familia de los Estados Unidos a Suiza, pensando que él creía que no podía recibir un juicio justo en Estados Unidos. El fiscal encargado del caso era alguien que en ese momento no era tan famoso, pero que eventualmente se volvería extraordinariamente conocido, incluso en la modernidad. Rudy Giuliani, un abogado muy echado para adelante, convencido su misión personal de meter a mafiosos famosos tras las rejas. Es ese caso que sería el inicio de una trayectoria que lo llevaría eventualmente a ser alcalde de Nueva York y uno de los asesores más importantes de uno de los presidentes recientes de los Estados Unidos. Pero ¿cómo podría propulsar su carrera en un caso de evasión de impuestos? El caso era fuerte, pues a Mark se le acusaba de 51 cargos de fraude, evasión de impuestos y, como cereza en el pastel, hasta se le acusó de crimen organizado por hacer transacciones con estos países que estaban sancionados. Pero estos cargos eran poca cosa en comparación con una nueva acusación, la cual sería lo que marcaría el caso de por vida y que se convertiría en una mancha en su reputación, el de traición a la patria, que es uno de los cargos más fuertes que te puede imputar cualquier país. Verán, después del bloqueo que los Estados Unidos le impuso a Irán, Mark siguió haciendo negocios con ellos, beneficiándose mientras ciudadanos americanos eran secuestrados, lo cual es absolutamente terrible, es evidente que es terrible. De pronto, el caso obtenía un peso emocional. A ojos del público, este hecho era algo imperdonable. Ante ese evento, surge una pregunta importante de la historia de Mark. ¿El negocio y la política son entidades separadas? Pues la respuesta es claramente no. Rich tuvo muchas características que lo llevaron a la cima del éxito, pero hay una que lo separó del resto. Esta brújula muy dudosa en donde se terminó metiendo a hacer deals con personajes más allá de controvertidos. Eran personajes con los que legalmente, como ciudadano de los Estados Unidos, no podías hacer negocios con. De cierta manera, Mark personificó la complejidad de un mundo en constante conflicto. Se benefició de las crisis y en su carrera hizo negocios con regímenes despiadados como el de Sudáfrica durante el apartheid y todas estas cosas. Al mismo tiempo, Rich se posicionaba en la cima del negocio. Hacía contratos con el enemigo. Por un lado, era un traidor, pero por otro, todos los países de Occidente le compraban el preciado oro negro. De cierta manera, a nadie le importaba de dónde venía su petróleo. Lo único que le importaba era que el flujo continuara. Y antes de avanzar, y me gustaría que incluso en los comentarios de la aplicación que estés utilizando me dejaras tu opinión, déjame tu opinión, es ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en la posición de Mark Rich? ¿Hubieras seguido en el negocio? ¿Te hubieras salido de esto? ¿Hubieras hecho una negociación? ¿Qué hubieras hecho? Sea como fuere, Mark estaba contra las cuerdas. Para evitar el fin de su negocio, tuvo que hacer algunas concesiones muy fuertes. Él estaba abierto a firmar un acuerdo de culpabilidad y pagar una cantidad de $200 millones. Pero había una condición. Tenía que vivir el juicio en persona. Pero al estar en Suiza, el país neutral por excelencia, se encontraba resguardado sin peligro a una extradición. Ahí comenzó una confrontación que duraría más de una década. Los fiscales intentando traerlo de vuelta a Estados Unidos y Rich construyendo su vida lejos de ahí. Pero de pronto surgió una triste razón que le hizo considerar su regreso. Pese al escándalo, muchos de sus clientes siguieron trabajando con él. Sabían que Rich cumplía y eso bastaba con mantener vivo el negocio durante años. Pero la consecuencia más dura no vino del mercado ni de los titulares. Vino desde su vida personal. Sin importar el poder y el dinero, la enfermedad nos encuentra a todos. Puede pasarnos a nosotros o a alguien que amamos. Esto le ocurrió a él. A mediados de los 90, cuando su segunda hija fue diagnosticada con leucemia. Lo peor que te puede pasar en la vida como papá, como mamá, es que un hijo pierda la vida o que se enferme fuertemente. No hay cosa más horrible en la vida. Buscaron la mejor ayuda médica. ¿Y guess what? ¿Dónde estaban los mejores médicos del mundo? En Estados Unidos. El único lugar del planeta donde Mark no podía ir. Mark estaba dispuesto a enfrentar la justicia, si eso le permitía visitar a su hija, Gabrielle Rich. Pero ella le pidió que no lo hiciera. El escándalo en el que se vio involucrado llegó a sus peores consecuencias el 8 de septiembre de 1986. Incapaz de estar con su hija en el hospital, Mark estuvo en el teléfono hablando con ella hasta que falleció. ¡Qué terrible historia! Gabrielle Rich fallece a los 27 años
sin haber podido estar acompañada de su papá. Entonces, con esto cerramos la historia y yo lo que te quiero decir es, ¿cuál es el mayor engaño que los seres humanos nos hacemos a nosotros mismos? Y lo tengo muy claro. Creer que viviremos eternamente. Y como creemos eso, tomamos todo tipo de decisiones de, sí, más adelante lo resuelvo. Sí, más adelante voy a invitar a salir a la persona que me gusta. Sí, más adelante voy a ir a compartir con mi familia, con mi hijo, con mi mamá, con mi hija, etc. Es un engaño. El significado de la vida es que se acaba. Y yo creo que lo que podemos aprender de Mark son dos cosas que ya las repetí, pero las vuelvo a repetir. Lo primero es, si a ti hay algo que te apasiona y tienes una gran capacidad de crear, alimenta esa pasión, construye algo maravilloso, sí. Pero siempre ten presente que no tiene ningún sentido en la vida acumular una fortuna fabulosa o poder o fama si te estás perdiendo de las cosas más importantes y bonitas de la vida. Y con esto, yo soy Humberto Herrera. Esto fue Aléjate del 97% y te quiero pedir que compartas este episodio con alguien que le pueda servir.